Huaytaykuna, pataykuna, wirapuchakuna, quyakuna, waynakuna, sipaskuna, sumaq p'unchay kachun. Kunanmi kay munakuq sunquymanta pacha, Qusqu llaqtamanta pacha, tawantin suyuq sunqunmanta pacha, mak'alliyta qankunaman mastarimuypichis. Imamunaytan nuqanchis sumaqta kay ñawpa rimayninchikkunamanta, ñawpa kawsayninchikkunamanta yachayninta yupipaspa sumaqta kunan watakunapi allintas hapichashanchis. Desde el corazón y sentimiento quechua os elevo un saludo muy especial a todos ustedes congregados aquí, queridos hermanos y hermanas, en este Congreso de América Latina y el Caribe. Reciban un afectuoso saludo desde Cusco, desde el centro del Tahuantinsuyo. Para nosotros es importante que todos conozcamos el trabajo, los procesos que hemos realizado para poder reivindicar y devolver la historia y la justicia al quechua como una identidad lingüística o derecho lingüístico que le asiste a toda la gran nación quechua y como una expresión cultural, digo, que así lo definimos, pero que lamentablemente el Estado colonial ha opacado y opaca hasta el momento diferentes tipos de identidades de los pueblos originarios, del cual siempre vamos a levantar nuestra voz de protesta, porque los pueblos originarios unidos siempre forjaremos nuestra propia autodeterminación. Es decir, entender quisiera yo hacerlo en Runasimi, pero sé que hay muchos de nuestros hermanos que también son de diferentes lenguas originarias, que quizá, si me permiten hacerlo, por no ser alincho, Wayqaykuna panaykuna, imaynatan noqanchis Runasimipi chikanta rimarispa, Tikilantata español simipipas matrimosa. Imaynatan noqanchis ñawpa pachamanta pacha runasiminchista sumaqta qespichiranchis, sumaqta imaymana yachaykunata q'uskispa qespichiranchis, chaymantapas ima pachakunapin ima umalliqkunan karan kay runasimi qoyuchiq kamachiykunawan ampayta munaranku kay rimayninchista, kay kawsayninchista, kay nunanchista, llank'ayninchista ima. Chayman hinan kay rimayninchis mana allin matipasqachu karan tukuy yachay wasikunapi nitaqpi llaqtakunapipas. Aswanpas chiqnisqa, enkachisqa karan kay rimayninchis. Manan rimayllanchistachu enkachiranku. Aswanpas mikhuyninchikkunata, p'achanchiskunata, yachayninchikkunata, tukuy imaymanamanta enkachiwaranchis kay hawa llaqtamanta hamuq wayqipatanchikkunapas. Chaymi kunankamapas, chay mana allin kawsaykunataqa kay llaqtanchis sunqunkunapi arin rikushallanchis, qhawasallanchis, imaynata hawa llaqta lima llaqtamanta umalliqkuna, apuliqkuna, imaynatan saruchayta munanku kay yachayninchikkunata. Chaytaqa manan noqanchis inka ch'awchunkuna hina chaytaqa manan ruwayta atinqakuchu, nitaqmi runasiminchista sipiyta atinqakuchu, aswanpas llaqtanchikkunawan kuska sumaqta hukllachanakuspa ñawpaqman llaqtanchista puririchisunchis. La Academia Mayor de la Lengua Quechua ha venido siempre en este proceso de investigación, difusión del quechua. Kay sunturuasin
ñan soqtachunka pisqayo watataña runasiminchista chaninchaspa puririn. Chay qhipanmanta kallantaqmi aska yachay wasikuna kay runasimimanta rimaq chaninchaspa puriranku. Ichaqa imaynatan kay siminchis hukmanta qhispiyta qallariran. Imaynatan kay runasiminchis qillqakuynin rimakuynin matripakuran. Ichaqa manaya yuyayninchispichu nitaqmi iñiyninchispichu kashan imaynatan kay yayakuna ari runasimita chanincharanku apuliqninkunawan chay pachapi imapaq runasimita rimaspa chay iñiyninkuta llaqtakunaman chayachinankupaq. Anchay watamantan pacha runasiminchis ñan matripakuyta qallariranña. Chaypaqmi chaypi nisyan karanmi 15 hatu huñunakuykuna chay yayakuna limayaqtapi. Efectivamente, en el primer concilio de 1551 y 1552 establece la enseñanza religiosa en quechua para la justicia y en defensa de los indios. Chay natayani waranchis ichaqa chay pachamanta pachan ñan runasimenta chaninchasqaña karan. Chay mantapas chay qhipa huñunakuyninpi kallaranta kay waranqa pisqapachaq suqtachunqa qanchisniyuq watapi chaypi niranku arikunanqa runasimipitaq taytachaq munayninta yachachisunchis chayqa qillqansunchis kunanqa takikunata patarakunata imapaq llaqtakunaman rakirispa kay yachaykunata astawan matipanankupaq nispa. Chaypi aswan allinta chanincharanku runasimita chay kamachiypi chay San Marcos yachay hatun wasipi niranku ari chay huñunakuypi ch'uyancharanku kayta ninkuta. El 7 de julio de 1579 se funda la cátedra de Quechua en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por decreto virreinal. Chay iskay aka huñunakuyninpi kayta chanincharanku. Ichaqa imapa kay runasimita astawan qillqaspa chaninchanapaq. Chaypaqmi paykuna qhawariranku imanirankutajmi kay yachaykunata allinta matipanapaqqa qusqu suyu qulla suyuq rimaynintan ari chaninchasunchis nispa. Optaron para este proceso de producción de textos con el propósito de catequización y pastoral de los curas. Optaron escribir la variedad Cosco-Collao, que corresponde a todos los macro sureños de la macro región sur del país. Esa es la lengua más hablada, o la variante más hablada en el Perú sobre el quechua. Es por eso que ellos en ese año optaron utilizar esta variante para el proceso de catequización. Chay katikmimanta karan quinta hatu y huñunakuy. Chay waranqa pisqapacha pusaqchunqa iskaniyoq watapi paykuna niranku ari kunanqa manan español simillapichu runakunaman yachachisunchis nispa. Niranku kunanqa runasimipi yachachisunchis. Ñataq runasimipi qillqanchisña chayqa kunanqa runasimipi yachachisunchis nispa. Chaypin kamachiranku ari yachay wasikunapas kananpaq. Chaypin kamachikuranku yayakunapas allin hamut'ayniyuq kananpaq. Chaypin yachachikuranku waynakunapas runasimipi yachaynincha taschinankupaq. Anchay watamantan pachan runasiminchis yanchaninchasqaña ch'ilanchasqaña karan. Kunan pachakunapitaq imatan ruwashanchis. Kay runasiminchispin saruchaykushanchis, maqanaykushanchis, waqaykunata imaymanakunata ruwaysanchis llaqtanchikkunata chiqninachispa. Chaychu allinllanqa kanman maymi chay hatun umasapa umayaqkuna imatan iman yuyayninkupi kan kay llaqtanchikkunata ch'aqwaman tanqanankupaq. Chaytan noqanchis hukmanta allinta ch'uyanchaspa llaqtanchis qatarinan mana noqanchis yachayninchis saruchasqa kananpaq. Estos tres concilios han optado para el proceso de evangelización, catequización y producción de textos la variante del quechua cusqueño.
o el quechua de Posmo-Collao, o el quechua de la macrorregión sur del país. Ya teníamos cristalizado todos los procesos de lectoescritura desde esos años. ¿Y por qué el día de hoy estamos volviendo nuevamente a la pelea? Que si son 3, que si son 5, si verdaderamente los mejores investigadores y lingüistas científicos del idioma son nuestros hermanos que hablan cotidianamente todos los días el idioma quechua, y ellos son los mejores llamados a decidir cómo se tiene que usar su lengua en nuestras regiones. El respeto a la variedad lingüística del quechua será un proceso para que todos los pueblos podamos construir nuestras propias sabidurías ancestrales. Chayni Huayquipanay kuna, Jatipanay. Hemos sufrido también el proceso de prohibición del quechua. Casi 2 siglos después, la cátedra del quechua es suprimida en el año 1784, en el marco de las reformas de las urbes españolas. Se ha prohibido totalmente la enseñanza del quechua, se ha prohibido la producción en el idioma quechua, y posteriormente también Carlos III decreta el 10 de mayo de 1770 la prohibición de la enseñanza de las lenguas indígenas en las universidades, las escuelas y la catequización. Luego, en el Perú, la prohibición del quechua es una de las medidas inmediatas como consecuencia de la sublevación de José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru en el año 1780. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Y maray con que hay una simi y achaykunata quechuaranchis coluchita moranco nirankuyapa ikunaka paikunaka una simi de maita yachan no canchis mana yachanchis chayka ama chayrimateqa rimachunkuchu kaykunaka runasimi imaytapas tupachinguma chayqa no canchistaqa qatipasumanmi imatapas wasuwanmanmi sepiwasumanmi chaynaqa chay runasimi rimayqa amañakunaqa yachachikuchuchu nitaqmi qillqakuchunchu nispa. Chaymanta pacha kay simikunapas qollupuyta munasharan. Chaymi recién en 154 años más tarde, es decir, en 1938, la enseñanza del quechua regresa al aula académica sanmarquina. Kunakamapas qatipashallanku chay yachaykunata. Ichaqa kay runasimintaqa sarunchaytan munaranku, qolluchiytan munaranku, chay umalliqkunamanta pacha. El proceso de la invasión a través de la colonización siempre han querido desaparecer nuestra identidad lingüística y nuestra expresión cultural vivo. Pero ya son más de 500 años, seguimos vivos, seguimos demostrando nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras sabidurías, y eso cada vez más nos hace fuerte a los pueblos. Y nuestros pueblos originarios hoy por hoy son contestatarios ante las políticas impositivas del Estado. Y eso es lo que sucede también en el tema educativo. Y creo que nosotros estamos en ese proceso de la autodeterminación de los pueblos, porque seremos los primeros en luchar para que sean respetados nuestros pueblos y nuestras lenguas indígenas. No podemos permitir en estos tiempos, en pleno siglo XXI, que nuestros pueblos, con el pretexto de normalización y estandarización de sus lenguas originarias, estén siendo sometidos bajo una resolución ministerial al cumplimiento de esta, vulnerando, transgrediendo sus derechos lingüísticos. Luego tenemos, en el año 1975, se oficializa el idioma quechua en el Perú. Y lamentablemente, con el sobretexto de crear las lenguas originarias, la ley 29735, derogan una ley importante que era para nuestro quechua y aymara en el Perú, la 21156, que oficializaba el idioma quechua y aymara y las demás como lenguas oficiales del Perú.
de noche a la mañana, han puesto en consulta al pueblo sobre la derogatoria de esta ley? No. Y después nos dicen que estamos defendiendo el Estado a través de sus ministerios, defiende los derechos de los pueblos indígenas. Esto, el pueblo muchas veces no se entera de todos los manoseos de las normas legales que se hacen en el centralismo. Por eso los pueblos debemos despertar, abrir los ojos, porque no podemos seguir siendo sometidos hasta el día de hoy, porque seguimos siendo sometidos a través de la colonización. Ya no será como en los años anteriores, con espadas, con flechas, pero ahora es una colonización sistemática a través de las concesiones mineras, petroleras, gasíferas. Pueblos con 4000 años de antigüedad, originarios situados en esa zona, han sido despojados de estas zonas. ¿Y dónde está que se dice que el Estado protege a los pueblos originarios, sus lenguas originarias? ¿Por qué no podemos abrir nuestras mentes, nuestros ojos? Que en nuestros propios ojos están pisoteando nuestros derechos. Las bases de las regiones del sur ya no están para soportar la ignominia con la que el centralismo somete a los pueblos originarios, por las que las lenguas originarias no son del aparato estatal, son de los pueblos originarios. No puede haber una figura más clara que el colonialismo para representar la figura sobre lo que no es suyo. Y justamente decíamos, ¿cuántos estaremos vestidos de lenguas originarias, de personas originarias aquí, con nuestros trajes? Pero la mayoría somos representantes de las oficinas del Estado burocrático. ¿Cuántos somos entonces originarios? Debemos ser claros y precisos en estos temas. Entonces, ¿quiénes deciden por nuestros hermanos originarios? ¿Quiénes deciden sobre sus lenguas? Tenemos 3 minutos, por favor. Fui presidente de la MLQ y vi con mucha preocupación que funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura, nombrados en Lima, que desconocen absolutamente lenguas y culturas originarias del país, se les da autoridad para regir su destino de los pueblos originarios que no conocen. Incluso tienen agentes intermediarios en las mismas provincias y los hablantes no tienen autoridad sobre ellos. El centralismo del país se refuerza con el acaparamiento de recursos económicos asignados a toda la educación peruana y que nunca estos presupuestos han llegado a las comunidades y estas quedan emposados en pagos a altos funcionarios de los ministerios. Ellos defienden sus privilegios económicos personales por encima de la defensa de las lenguas y culturas originarias que son ajenas a ellas. El centralismo elige representantes de política a funcionarios que reproducen los beneficios económicos para ellos y la misma indiferencia ante la necesidad de protección histórica y cultural de los pueblos originarios. El abandono de la lengua y la cultura viene por la miseria y la disposición que siempre impone a las comunidades originarias desde Lima, a consecuencia de la explotación económica en beneficio del Estado y sus funcionarios, entre los cuales no existe ningún representante de las naciones originarias. Nadie va a cambiar este Estado colonialista si los pueblos originarios, las organizaciones sociales de base, no tomen sus propias decisiones con respecto a la conservación de su idioma. Esto que está relacionado con su economía, con su organización social y con sus propias manifestaciones culturales. El quechua es el idioma originario más grande del continente, con más de 32 millones de hablantes, distribuidos en 8 países y sus diásporas. Y la lucha de los quechuas se da en contra del sistema colonizador. Tenemos quizá un reto de 10 años para hacer investigación y recopilación de los saberes ancestrales de nuestros hermanos que tienen 70 o 80 años para allá, porque ellos, si se van, se llevan toda la sabiduría y el conocimiento que nos deberían de dejar. Ahí deberíamos utilizar todos
estos presupuestos asignados y no ventilados en el tema de la corrupción, primero para el bolsillo de altos funcionarios que tejen y manejan esta política corrupta en nuestro país. Reconocemos los trabajos. Voy a permitir a Mesa que me den 3 minutitos para poder concluir, por favor. En honor al respeto a las normas acordadas, vamos a, por favor, a darle 1 minuto para que pueda concluir con su exposición. Muchísimas gracias. 2 minutos. Reconocemos los trabajos que realizan otros países en favor de su lengua y su cultura, como Bolivia en el Collasuyo, Ecuador en el Chinchaysuyo, que nos dejan este ejemplo de lucha y defensa de su patrimonio inmaterial para que los pueblos del centro del Tahuantinsuyo hagamos lo mismo con lo nuestro. Hacemos este llamado desde el corazón del Cusco para que nuestras autoridades se sumen a este esfuerzo de poder rescatar, reivindicar, reafirmar nuestra lengua, nuestra cultura originaria. Y planteamos como tipo de conclusión para que de este Congreso podamos nosotros afirmar que la autodeterminación de los pueblos ayudará en el proceso de desarrollo social, económico, educativo de los pueblos. Por ende, ellos deben regir los destinos de sus pueblos, administrando sus recursos y evitando la corrupción de estos tiempos. La autonomía política, administrativa regional que hoy existe debe expresarse en autonomía cultural y lingüística en las regiones. En concreto, el Ministerio de Educación no puede elaborar una currícula educativa uniforme para todas las regiones en un idioma que no es hablada por las comunidades. Eso es atropellar sus derechos lingüísticos. Una política educativa que diseñen las regiones en consulta con el Ministerio de Educación. Sin embargo, no se debe depender de ellos. De la misma forma, el Ministerio de Cultura deben tener representantes que respondan a las características lingüísticas en las zonas donde operan. Y las políticas culturales, estas políticas se deben decidir en los pueblos originarios de acuerdo a sus características que representan en consulta con el Ministerio de Cultura, pero sin dependencia de ellos. Por ejemplo, no solo deben promover festividades comprendidas de acuerdo al calendario, sino el uso del idioma debe ser usada en todas las actividades oficiales en la propia lengua de cada pueblo originario. Las universidades son las entidades que tienen alta jerarquía en educación y cultura. Sin embargo, ninguna de ellas toman en serio la difusión, defensa y promoción de cultura y lenguas originarias a través de diferentes actividades académicas. Las universidades otorguen créditos por los aprendizajes de estudiantes en comunidades originarias e incorporen a sabios andinos para que impartan sus conocimientos con los estudiantes y como producto de ello los estudiantes obtengan créditos académicos. Cuando todo esto se dé, realmente estaríamos empezando a servir a los pueblos y naciones originarias del Tahuantinsuyo y no a la colonización vigente. Hermanos presentes en este Congreso de los pueblos originarios para América Latina y el Caribe, es momento de reunificar nuestra lengua madre, comunicarnos entre nosotros y apoyarnos en iniciativas con un propósito importante que no solamente sea la lengua franca de cientos de naciones originarias del continente, como lo habían pensado nuestros ancestros, los padres, los incas, sino también sea la primera lengua originaria adoptada como idioma oficial de las Naciones Unidas.
queremos concluir. Estamos en proceso de la revisión de la resolución 1218 del Ministerio de Educación que impone una sola variante en la enseñanza del quechua a nivel país. Y estoy muy seguro que las autoridades comprometidas a través del Ministerio de Educación llevaremos a un buen puerto estos acuerdos para devolver la esencia del conocimiento de la originalidad de los pueblos en su lectoescritura de su idioma. El Cusco siempre luchará, siempre defenderá el quechua de los cusqueños. ¡Ayer! Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Concuerdo mucho con Hipólito, pero lamentablemente debo decir, pues Hipólito defiende a la política estatal porque es trabajador estatal del Ministerio de Cultura. Es por eso su defensa al localismo. Creo que nosotros debemos ser respetuosos de lo que es nuestro. El Cusco, como he manifestado, no retrocederá en su constante lucha de querer recuperar su lengua. Por eso creo que es claro y es notorio de que cuando muchos cusqueños nos ponemos al servicio del centralismo, del capitalismo, defendemos el interés económico y el interés del Estado. Muchas gracias y estaremos hasta la próxima. Muchas gracias.